Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, fundador y CEO de Psicopolítica, estratega político, experto en neuropolítica y campañas electorales. Y quiero darte la bienvenida a este nuevo análisis que vamos a realizar hoy sábado 5 de junio. Como todos sabemos, mañana domingo 6 de junio se realizarán las elecciones de segunda vuelta de donde saldrá el nuevo presidente o la nueva presidenta del Perú. Todos sabemos que en este momento lo que se respira en las calles es un voto mayoritario en favor del profesor Pedro Castillo, líder de Perú Libre. Como ya hemos analizado en videos anteriores, es altamente probable que el profesor Pedro Castillo se encuentre a varios puntos porcentuales de diferencia sobre Keiko Fujimori. Sin embargo, hoy queremos analizar cuál sería el escenario en caso se cometa un fraude electoral y si no se le quiera reconocer al profesor Pedro Castillo como ganador de las elecciones de mañana. Es sábado 5 de junio, es un poco más de las 11:15 de la noche aquí en Lima, Perú. Y hoy en la mañana uno de los periodistas de mayor credibilidad y transparencia en el medio peruano, César Hildebrand, ha denunciado la puesta en marcha y con detalles de el haber encontrado la Policía Nacional y el Ministerio Público más de 10.000 cédulas de sufragio. Ojo, más de 10.000 cédulas de sufragio marcadas a favor de Keiko Fujimori en la provincia de Pomabamba, en la región Ancash. Esta noticia empezó a circular ayer, sin embargo, hoy en la mañana César Hildebrand, a través de su cuenta de sus redes sociales, ha confirmado la noticia. Esto implica que si ha ocurrido en una zona de la región Ancash, que es limítrofe con la región Lima, está al norte de Lima, ¿en cuántos lugares más del Perú es posible que se esté preparando un anforazo, que se esté preparando cédulas de sufragio ya marcadas? Obviamente, cuando los observadores internacionales llegan a un país, no necesariamente se van a los lugares más alejados, ¿no? Por lo general, los observadores internacionales se encuentran en la capital y en las capitales, en algunas capitales de centros urbanos más cercanas a la capital de la República. Eso implica que el fraude, como se viene planificando y se viene implementando, es muy probable que se vaya a cometer en los lugares más alejados de las capitales de las regiones. Entonces, lo que estamos comentando en este momento ya no es una especulación, no es un supuesto, tampoco es un rumor, es un hecho concreto. Esto quiere decir que ya se puso en marcha el megafraude que tanto se temía. Ahora, los responsables de esta acción directa, los responsables legales, no solamente es el titular, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Piero Corbeto, que en un video anterior señalamos que era íntimo amigo de Pierre Figari y también de Keiko Fujimori, sino que además del jefe de la OMPE, son responsables directos el presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros y tienen un nivel de involucramiento y de complicidad los titulares de la RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que prepara los planillones por no haber depurado de oficio, no haber depurado más de 180.000 personas que ya no se encuentran vivas para que puedan ejercer el derecho a sufragio, además del titular del Jurado Nacional de Elecciones, un actor cómplice que siempre ha estado vinculado en los fraudes electorales son las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son las encargadas de transportar todo el material electoral y cuidar el material, cuidar y vigilar el material electoral en los centros educativos que se utilizan como lugares de votación. Entonces, ante la opinión pública nacional y la opinión pública internacional,
queremos hacer esta denuncia para que se enteren qué es lo que está ocurriendo en Perú hoy, sábado 5 de junio, pasadas las 11 de la noche, cuando mañana, domingo 6 de junio, a partir de las 7 de la mañana, se vaya a dar inicio a la jornada electoral de la segunda vuelta. ¿Cuál sería el escenario? ¿Cuál sería el escenario que tendríamos en el Perú si se comete un fraude electoral y el flash electoral, que será a las 7 de la noche, da como ganadora a Keiko Fujimori y no a Pedro Castillo, que es el favorito para ganar las elecciones, pese a que la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, hasta donde hemos realizado nuestro último análisis hasta hace un par de días, creemos que Pedro Castillo debe estar por encima de Keiko Fujimori por unos 4 o 5 puntos porcentuales. Sin embargo, ese análisis que hemos realizado el día jueves no implica que viernes, sábado y mañana mismo día de las elecciones se vaya a incrementar esta ventaja, como se suele estar escuchando en los lugares donde hay mayor concentración de población, ¿no? Es casi una, un lugar común escuchar que la gran mayoría va a votar por Pedro Castillo. Y lo que se pensaba que aquí en Lima, por ejemplo, Pedro Castillo iba a tener una votación muy baja, cada vez se está reduciendo la diferencia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Es muy probable que Keiko Fujimori gane en Lima aún, ¿no? Lima y Callao, que es la tercera parte, un tercio de la población electoral, gane Fuerza Popular, pero en los 2 tercios, es decir, en las 23 regiones que quedan, no cabe la menor duda que la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori va a ser abismal. Otro tema que tenemos que tener en cuenta, lo que se decía antes y que no parece que no ha sido cierto, que se había reducido el anti-fujimorismo, el anti-keikismo, ¿no? Todo lo contrario, con todas estas operaciones psicológicas, con todos estos operativos psicosociales de baja calidad, eso ha traído como consecuencia un efecto boomerang en la población y más aún se ha incrementado el antifujimorismo en estos últimos días previos a la elección de mañana domingo. ¿Cuál sería el escenario que tendríamos si no se reconoce el triunfo de Pedro Castillo? El escenario va a ser un escenario de protesta, marchas, una sonada social, ¿no? Va a salir a las calles no solamente en Lima, sino en todas las regiones del Perú profundo. Y va a haber una protesta multitudinaria, masiva, donde la población no se va a dejar robar el triunfo electoral de Pedro Castillo. Y esto es preocupante porque el desborde social no va a ser contenido ni por la policía ni por las Fuerzas Armadas, que van a tener que salir a apoyar a la policía porque la policía va a quedar completamente neutralizada por la gran cantidad de personas. Se prevé un escenario trágico como el año pasado, o peor aún, cuando tuvimos aquí en Perú las protestas por la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la presidencia de 5 o 7 días de Manuel Merino, ¿no? El escenario es mucho más complicado, es peor aún, como consecuencia directa de este megafraude que ya está en marcha, que ya se empezó a implementar y que también ocurrió en la primera vuelta, porque es muy probable que Keiko Fujimori ni ella misma pensaba en pasar a una segunda vuelta y ha sido ayudada para pasar al balotaje final. Ahora, las cosas son más serias que en la primera vuelta. ¿Y qué podría pasar, además de esta sonada social? El escenario que se vendría sería un escenario que va a poner va a poner el país en los ojos de todo el mundo, porque en este momento hay mucha expectativa de las elecciones del Perú en los distintos países, no solamente aliados del Perú, sino en distintos países que están atentos a quién va a ganar las elecciones. Entonces, es más, teniendo en cuenta, y esto lo ha dicho el
representante de la Sociedad Internacional de Prensa, que en su gran mayoría la prensa peruana está alineada al fujimorismo, tranquilamente el candidato Pedro Castillo podría pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos y solicitar una nueva elección transparente, una elección donde ya no organice necesariamente la OMPE peruana, sino se contrate a una empresa extranjera para poder realizar comicios electorales transparentes. Esto le va a costar mucho dinero a nuestro país. Esto le va a costar también, van a tener que procesar a todas las autoridades directas e indirectas, a todos los involucrados en este ilícito penal, porque el fraude es un ilícito penal. Y de ser así, obviamente tendríamos un escenario de convulsión social extrema, que no va a durar un día, sino esto va a transcurrir mucho tiempo, más de una semana por lo menos, para que se calmen las aguas. También dependiendo de cómo intervengan actores internacionales para ver qué solución le podríamos dar como país, ya que el liderazgo del presidente Francisco Sagasti ha brillado por su ausencia, es un liderazgo ni siquiera permisivo, sino ausente o una carencia de liderazgo. Todo el tiempo que Francisco Sagasti es presidente del Perú no se sabe prácticamente qué es lo que está haciendo o cuáles son las acciones, además de recibir las vacunas, qué otras acciones en favor del país está realizando, porque no ha demostrado esa capacidad ni siquiera de interacción, ni mucho menos de liderazgo. Para finalizar con este análisis y con este comentario, recordemos que el artículo 47 de la actual Constitución del Perú, en el artículo 47 se encuentra el derecho a la insurgencia. Ojo, ¿qué quiere decir? Que la población no le debe respeto ni obediencia a las autoridades o a los funcionarios que han asumido alguna función o que han asumido alguna función eh, en contra de la Constitución y de las leyes, ¿no? El derecho a la insurgencia se encuentra previsto en la Constitución Política del Perú, artículo 47. Todos los actos realizados por, digamos, por actores políticos que han cometido algún acto fraudulento y con ese acto fraudulento han llegado a ser autoridades, son nulos. Y la población está, las protestas, las movilizaciones, las marchas, los reclamos, toda la sonada social y la convulsión social que puede producirse estaría amparada en este artículo 47 de la Constitución Política del Perú, denominado derecho a la insurgencia. El pueblo está respaldado para protestar y movilizarse mayoritariamente y pelear por la verdadera democracia, por la auténtica democracia, por la libertad, por el respeto del voto popular, por el respeto de su derecho a sufragio y sobre todo en contra del fraude, en contra de la mafia y de la corrupción a la que estamos acostumbrados. Recordemos que guerra avisada no mata gente. Que estén bien. Nos vemos pronto en un siguiente video.